Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder estar de nuevo acá y poder compartir con toda la familia Verbo. Es un privilegio y un placer enorme que el Señor nos permite poder compartir de su palabra. Así que gracias por sintonizarnos, tu amigo o amiga que nos sintonizas a través de las redes, y también a todos los hermanos que se conectan a esta prédica el día de hoy. Yo estoy seguro que va a ser de bendición y le pido al Señor que a través de su Espíritu Santo Él llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que su palabra nos transforme hasta llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día de hoy quiero hablar un tema que, de alguna manera le he titulado La escalera de la fe, ¿verdad? La escalera de la fe, y usted se va a dar cuenta por qué razón le he titulado así. Y quisiera que me acompañara a la escritura segunda de Pedro, capítulo 1 y en su versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 8. Dice: porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de estas cosas, ¿qué cosas? Cuando estas cosas abundan, dice la palabra de Dios, ¿qué cosas abundan? ¿O qué cosas deben de abundar? Y quisiera que entonces leyéramos allí cuando la palabra de Dios está también diciéndonos y nos habla acerca de esas cosas que necesitamos que abunden. Vamos y me acompaña a la palabra ahí en segunda de Pedro, en sus versículos capítulo 4 al 5. Dice la palabra, segunda de Pedro 1, 4 al 5. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Quiero quedarme acá porque de alguna manera nos está diciendo que estas son las cosas que deben de abundar en cada uno de nosotros. Nota lo que está diciendo: vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia. Escúchame, subraya diligencia. Si tú eres de aquellos que subrayan su Biblia y que tienen un cuaderno para escribir, subraya diligencia, porque diligencia es el acto de perseverar constantemente, de esforzarse y de trabajar. Y Pablo está diciendo: poned toda diligencia, es decir, todo esfuerzo, no escatimes esfuerzo para poner por obra. Y dice, en añadir a vuestra fe, y comienza la escalera de la fe. Por eso es que hoy he titulado esta prédica La escalera de la fe. Y quiero que tú pongas en cuenta cómo el punto de partida es la fe. Nota en el versículo 5. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia. Ya explicamos qué era diligencia: todo esfuerzo, todo trabajo, todo ánimo. ¿En qué tengo que poner ese esfuerzo y ese ánimo y ese trabajo? En añadir a vuestra fe. O sea, el elemento que ya está es la fe. ¿Te acuerdas cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9? Si tú gustas puedes ir ahí. Vayamos rápidamente. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. La fe ya es un elemento que viene puesto. Es decir, tú y yo fuimos salvos por fe. Fuimos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no es don de nosotros. No fue porque nosotros quisimos. Él provocó en ti y en mí el querer como el hacer para creer al mensaje del evangelio. Para creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y creímos y le aceptamos y le recibimos. Si tú no lo has hecho, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Pero la fe es el punto de partida, el primer escalón. Sin la fe no podemos seguir trabajando, no podemos seguir añadiendo nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una vez tú y yo
hemos tenido la fe, dice Pablo, agregar, sumarle a la fe un escalón. Y entonces comienza a hablar de la virtud. Primer escalón de la fe, virtud. Y te preguntarás, bueno, virtud sí es algo, tal vez es algo bueno que tengo, la virtud de poder tocar un teclado, de poder cantar, de poder predicar, tengo la virtud de, pero realmente virtud, la palabra virtud en sí viene del griego arete, no arete, ¿verdad?, de oreja, sino arete, ¿verdad? Y este vocablo arete viene de un latín que es virtu o virtus, que significa viril, fuerza, carácter, capacidad, aptitud, excelencia, dinamismo. Entonces lo que está diciendo Pablo es, a esa fe por la cual tú ya creíste en el evangelio, tú le tienes que aplicar dinamismo, tú le tienes que aplicar trabajo, tú le tienes que aplicar excelencia, tú le tienes que aplicar esa intencionalidad de querer hacer las cosas. Te tienes que meter al barco. Te tienes que meter al barco. No se trata de ser un espectador y decir, bueno, ya me conecté a la prédica, ya me conecté al enlace de los hermanos de la iglesia y ya con eso pues mi alma se alimentó y ya es todo. No, el Señor dice, métete al barco. El Señor dice, agrégale a tu fe la virtud, la entereza, la capacidad de poder involucrarte en las cosas que son del reino de los cielos. Eso Pablo le llama virtud. Pero si te das cuenta, la palabra no se queda solamente en virtud, sino que agrega otro escalón y dice, a la fe, agrégale virtud, agrégale carácter, agrégale excelencia, métete. Pero dile, no te metas por ignorancia, sino dice, a esa virtud tú le tienes que añadir conocimiento. Conocimiento. A veces creemos que conocimiento es solamente leer y leer la palabra y saber de memoria versículos y yo conozco esa parte, yo conozco aquella parte. Y sí, está bien, es parte del conocimiento. La parte teórica es parte del conocimiento. Pero cuando vemos en el griego, en el original lenguaje con que se escribió la Biblia, Pablo está utilizando un vocablo que viene de ginosco, que es conocimiento. Pero para los griegos, conocer tenía que estar basado no solo en la teoría, sino también en la experiencia, en la vivencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que a nuestra virtud le agreguemos conocimiento. Nos está diciendo, vive la palabra, experimenta lo que estás conociendo de la palabra. No solamente conoces cómo Moisés abrió el mar rojo, por ejemplo, abre tú tu propio mar. ¿Cuál es el mar rojo que tienes tú enfrente y que lo tienes que abrir? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú tienes que vencer a través de la palabra? Sí, qué bendición que Moisés abrió el mar, pero ¿cuál es el desafío que Dios te está poniendo a ti? Qué bendición que Dios le dio herencia a Abraham, que no podía tener hijos, a una Sara que era estéril, a un Abraham que no podía venir y traer al mundo a existencia hijos. Y el Señor le dice a Abraham, Abraham, yo te haré grande en las naciones y te haré grande con tu familia y tantos serán tus descendientes que no vas a poder contar, como no se pueden contar las estrellas del cielo ni la arena del mar. ¿Te das cuenta? Y decimos, wow, qué promesa tan grande. Ahora yo te digo, ¿cuáles son las cosas que a ti Dios te está prometiendo y que tú dices, wow, eso es imposible? Eso no puedo hacerlo. Cosas estériles, Dios las fertiliza. Y no estoy hablando solo del vientre de una mujer, estoy hablando de sueños, de proyectos, de cosas que Dios quiere hacer en ti y que probablemente te han dicho, tú no puedes. Eso no lo puedes hacer, sos incapaz de hacer eso. Pero si Dios mueve lo imposible, Dios también lo puede hacer contigo. Entonces el conocimiento, amados hermanos, amigo que nos está escuchando, tiene que ver con aquella parte de conocer a Dios en mi experiencia personal. No solamente en la letra, sino qué es lo que Dios está haciendo conmigo a través de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces a tu fe le agregas virtud y a la virtud le agregas conocimiento. Muchas veces, muchos cristianos llegan hasta esa parte de la escalera, pero las cosas se comienzan a poner buenas, porque en el próximo escalón, ¿alguna vez has subido toda una escalera?
A mí me ha pasado que mientras más avanzo y subo, cuando miro hacia abajo más miedo me da. Así nos pasa a veces. A veces en la fe vamos escalando y cuando miramos hacia abajo decimos, wow, el compromiso es mayor, el riesgo es mayor, el peligro es mayor. Y dice que al conocimiento le agreguemos templanza, encretaya. Y este encretaya en griego es dominio propio. Ahora, dice la palabra que el espíritu que hay en nosotros, en los que hemos creído al evangelio, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Date cuenta que está hablando de espíritu. A partir de este escalón, nada se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. El dominio propio es uno de los retos y desafíos para todo cristiano de poder sobrellevarlo. Y esa templanza que significa dominio propio es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de soportar las adversidades, los desafíos, la templanza. Y date cuenta cómo entonces comienza el conocimiento a darte experiencia, pero a través de la experiencia comienzas a necesitar desafíos, cosas que probablemente te dan miedo, cosas que probablemente dices, en mí no va a pasar eso, como lo hizo Dios con Abraham, que hizo con Moisés y con tantos otros hombres y mujeres de la palabra. Te das cuenta cómo los desafió. No fue fácil. Necesitaron de templanza, necesitaron de soportar las adversidades. Ojo con esto, el conocimiento de Dios te va a llevar siempre a asumir riesgos. El conocimiento de Dios siempre te va a llevar a vencer los imposibles. Y esto no es posible sin la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te habilita y te capacita para tener el temple, es decir, la capacidad de soportar las cosas adversas. Y esto te lleva a otro nivel. Y el siguiente nivel que la palabra nos dice es, a esa templanza, agrégale paciencia. Y muchos de aquí tiran la toalla. Señor, dame paciencia, pero ya, ahorita la quiero. No, se trata de un proceso. Se trata del proceso. Abraham, te haré un pueblo grande, multitud de naciones. Aleluya, dijo Abraham, levantó las manos y dijo, Sara, vamos a tener hijos. Ajá, 25 años. 25 años para poder obtener la promesa que un día Dios le hizo a aquel hombre llamado Abraham. ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho? ¿Cuántas promesas Dios ha dicho? Voy a romper los paradigmas contigo y voy a hacer esto y lo otro. Pero a causa de esa promesa has tenido que pasar dificultades y has tenido que ser templado. Tenés que tener temple para soportar, pero también para esperar. Paciencia, la ciencia de la paz. Paz, ciencia. ¿Verdad? Tener la ciencia de poder esperar las promesas que Dios ha hecho a tu vida, que Dios ha hecho a tu corazón. No son instantáneas, no son varita mágica. A veces decimos, pero el cojo sanó inmediatamente cuando Jesús, sí, el cojo había pasado 35 años siendo cojo. ¿Sí? Todo milagro requiere su tiempo. Toda promesa requiere su tiempo. Y el Señor nos está diciendo, no solamente tengas el temple y seas templado, que tengas la capacidad para resistir, sino también la capacidad para esperar. Y te das cuenta, sigue aumentando la escalera de la fe y dice, a esa paciencia agrégale piedad. Wow, piedad, ¿sí? Piedad, un sentimiento de compasión hacia los demás. Un sentimiento que te lleva a ponerte en los zapatos de las demás personas. Que comiences a comprender por qué aquella persona que muchas veces es rara para mí y que no entra en el aro desde mi concepción, porque no he llegado a ponerme en sus zapatos. No he llegado a saber que esa persona en su niñez probablemente fue violada por alguno de sus padres o fue maltratada por algún familiar. No nos ponemos a pensar que la historia de las personas tienen situaciones adversas que yo no conozco y que yo solamente estoy viendo la perspectiva de no encaja. Jesús tuvo piedad, compasión por las multitudes. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús comenzó a ver y a llorar sentimentalmente
Le entró la nostalgia de ver. Me imagino que a Jesús le pasaban los cuadros del pasado de esas personas, de por qué esas personas no tenían pastor, de por qué esas personas andaban desperdigadas, sin visión, sin rumbo. ¿Por qué razón? Porque habían tenido una historia y Jesús tuvo compasión de ellos, les dio de comer y comenzó a alimentarlos y comenzó a pastorearlos. Amados hermanos, muchas veces nosotros llegamos, tenemos fe, y sí, tenemos la virtud, tenemos la entereza, excelencia, y queremos meternos y vamos allí y comenzamos a hacer cosas tremendas y comenzamos a llenarnos de conocimiento, comenzamos a tener experiencias extraordinarias con Dios y todo se vuelve un boom y decimos, wow, todo lo que Dios está haciendo conmigo, y ahora tengo templanza y siento que ahora tengo más dominio propio acerca de las cosas que antes no tenía, y ahora estoy siendo más paciente. Pero muchas veces tenemos que agregarle a todo esto que dije la piedad, comprender a los demás, saber que los demás también tienen necesidad, saber que los demás también sufrieron, saber que los demás también tenían situaciones difíciles. ¿Y sabes qué provoca esta piedad? Dice esta escalera de la fe, como le he llamado, esta piedad de ponerte en los zapatos de los demás, pone en ti un afecto fraternal. Wow. Es decir, que a través de comprender a los demás y de tener piedad por los demás, llegas a tener tal afecto por esas personas que si antes te caían mal, ahora son tus mejores amigos o amigas o tus mejores hermanos en la iglesia. Aquellos que a veces decían, no, por aquel no dan ni un centavo, y cuando comprendes la situación en la que han estado, tú dices, wow, este cuate todo lo que le ha tocado vivir, y comienzas a tener un afecto fraternal por esa persona que antes tal vez pasaba solito o solita en esa silla, pero que ahora se convierte en parte de tus oraciones, de lo que tú haces, y lo comienzas a involucrar. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto. Así que cuando comenzamos a edificar sobre la fe, comenzamos a tener a sumarle todas estas cosas. Y mira lo que dice la palabra. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. El que no tiene todas estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Esa es la razón por la cual muchos se enfrían en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones. ¿Te das cuenta? Porque ya no ejercitaron su fe, ya no siguieron subiendo la escalera de la fe, ya no siguieron sumándole a la fe todas estas cosas que acabamos de ver. Y entonces, ¿qué pasa? Se olvidan de dónde Dios los ha sacado. Esa es la razón por la cual tú y yo no debemos de dar nuestro brazo a torcer, ni debemos ni siquiera de tirar la toalla y decir, no, es que ya ir a la iglesia para qué, ya los hermanos son fríos, ahí no hay amor, ahí no hay aquello, y comienzas a criticar y comienzas a decir, ya no es lo mismo. ¿Será que ya no es lo mismo? Pero no para los demás, sino para uno. ¿Será que ya no has seguido ejerciendo tu fe y agregándole a tu fe esa virtud, ese conocimiento, esa templanza, esa piedad, ese afecto fraternal para llegar a tener el verdadero amor? Amados hermanos, Pedro nos está exhortando, mejor dicho, el Señor nos está exhortando en su palabra, que a través de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y Pedro no se quedó ahí, dice, es ciego. O sea, no solamente tienes la vista corta, sino que no puedes ver. Si tú no ejercitas tu fe, si tú no le aumentas a tu fe, todas estas cosas que acabamos de hablar, tarde o temprano, tú o yo, estamos destinados a olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Así que te invito para que esta semana tú desafíes y ubiques en qué escalera, en qué escalón de esta escalera necesitas ser más aplicado. ¿Será que necesitas más virtud? ¿Será que necesitas más conocimiento, vivir más la palabra?
¿Será que tú necesitas de alguna manera agregarle a ese conocimiento esa templanza que viene detrás de las pruebas que estás pasando y la paciencia que se necesita para obtener las promesas? ¿Será que has estado mero impaciente? Yo no sé, pero tú lo sabes. El Espíritu Santo te está mostrando. ¿Será que has dejado de tener afecto fraternal por las demás personas? ¿Será que has dejado de ponerte en sus zapatos para pensar por qué razón esta persona está haciendo lo que está haciendo? Entonces, la evaluación es personal. Nadie puede criticarte si tú estás hasta el punto del amor o si estás empezando en el escalón de la fe. Pero tú sí puedes hacer esa evaluación y decir, Señor, realmente yo necesito esforzarme diligentemente, dice Pablo, ser diligente para poner en mi vida a ejercitar tu palabra. Quiero terminar con 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 9. Pablo hablándole a Timoteo, un joven, ¿verdad? Un joven discípulo de Cristo y discípulo de Pablo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que Él nos ha dado. Amados hermanos y amigos, somos hombres y mujeres. Usted es una mujer, nosotros somos hombres de propósito. Estamos en esta tierra con un llamado específico. No somos producto de la casualidad, no somos producto de una estadística, somos producto de la intencionalidad de Dios. Y por eso es que usted y yo todavía, en medio de pandemia, en medio de tanta crisis que hemos estado en el mundo entero, estamos respirando. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay un llamado. Y Pablo dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Seamos diligentes en aumentarle a nuestra fe, a nuestra salvación, esa virtud, ese conocimiento que viene de lo alto, para tener esas experiencias que vienen de Él. Y para que ese conocimiento realmente nos traiga la templanza necesaria y nos traiga la paciencia que nosotros debemos de ejercitar para obtener sus promesas. Si se da cuenta, hasta allí habla de nosotros, de ti y de mí personalmente. Pero a partir de esa paciencia, habla de la piedad. Y eso ya tiene que ver con las demás personas. La piedad, afecto fraternal, y tiene que ver con las demás personas. Y al afecto fraternal, amor, y tiene que ver con las demás personas. Por eso Jesús dijo: me amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierra toda la ley y los profetas. Porque cuando tú le agregas a tu fe todas estas cosas, entiendes que no se trata de una vida individual. Entiendes que también se trata de los demás, que se trata del prójimo, que se trata de proyectarse y reflejar a Cristo y de expandir su reino en esta tierra. Así que, amados hermanos, oremos al Señor para que el Señor ponga en nosotros diligencia y que en esa diligencia podamos nosotros poder aportar las cosas que el Señor nos ha dado. Oramos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, por habernos rescatado, Señor. No por nuestras buenas obras, no por lo bueno que hemos sido, Señor, sino que a través de tu gracia, a través de esa fe que tú has puesto en nosotros, el querer como el hacer, en creer en ti, Señor, para que nosotros podamos venir a ser salvos por medio de esa fe bendita. Pido, Señor, por aquellos hombres y mujeres que probablemente hoy fueron invitados, que hoy están, de alguna manera les llamó la atención tal vez el tema, se quedaron conectados. Señor, por aquel hombre, por aquella mujer que todavía no ha llegado a dar el primer paso, que es recibirte a ti como Señor y Salvador. Si tú eres de esas personas, yo te quiero pedir que allí donde estás hagas esta oración y digas: Señor Jesús,
yo no conozco muchas cosas de ti, pero sé y creo que tú moriste por mis pecados. Dile al Señor, creo que tú moriste por mis pecados y te recibo en mi corazón. Entra a mi vida. Te pido perdón por lo que yo he sido, por lo que he hecho, por lo que he pensado, por lo que he dicho. Perdóname, Señor. Lávame, límpiame, transfórmame y entra a mi vida y sé tú el Señor de mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y resucitaste con poder al tercer día y que hoy tú reinas y que tú vives por los siglos de los siglos. Recíbeme como tu hijo o como tu hija. Si tú has hecho esta oración, hoy tú pasas a formar parte de la familia de Dios. Y seguimos orando. Padre, gracias por todos los demás hermanos, hermanas que se han conectado. Padre, te pedimos que podamos aumentar a nuestra fe, que podamos seguir edificando, Señor, en nuestra fe esa virtud, ese conocimiento, Señor, de tu palabra, y que a ese conocimiento, Señor, nosotros le podamos, Señor, añadir aquellas cosas, Padre, que tú traes, esa templanza, esa paciencia, Señor, ese afecto, esa piedad, ese afecto fraternal, Señor, para llegar al vínculo perfecto que es tu amor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te llene con su gracia, con su misericordia, que su Santo Espíritu te guíe a Cristo. Bendiciones para todos y en una próxima, si el Señor nos lo permite, nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo.